La noche de la fiesta de cierre del rodaje, la actriz emergente de primera línea, Alicia, perdió un juego. ¿Era verdad o reto? Eligió reto. Le ordenaron darle un beso francés a alguien presente durante 3 minutos. Su mirada ardía de expectación mientras se dirigía hacia el actor de primer nivel, Ethan. Ethan pelaba camarones en silencio, completamente imperturbable, mientras todos los demás suspiraban ante la tragedia de un amor no correspondido. Solo yo noté las venas marcadas en el dorso de la mano de Ethan. Efectivamente, antes de que Alicia pudiera terminar siquiera su primer trago, Ethan se levantó de repente. Esto es una locura. Agarró a Alicia y la atrajo hacia sí. ¿Cómo fue tan repentino? Sus labios chocaron de lleno. Todos a su alrededor se quedaron paralizados. Y luego los gritos atravesaron el aire. Solo yo permanecí sentada con calma, masticando el camarón que acababa de meterme en la boca. Por supuesto, no es que no me guste el chisme, pero si una de las personas que se estaban besando no hubiera sido mi novio de 5 años, con quien mantenía una relación secreta, puedo garantizar que mi grito habría puesto la sala entera patas arriba. Capítulo 1. Como era de esperarse de 2 actores populares. El beso fue suave, prolongado y lleno de emoción. 5 minutos después, Alicia empujó tímidamente a Ethan para apartarlo. Se giró hacia mí, que estaba sentada a su lado, y explicó: Lara, no lo malinterpretes. Ethan sabe que no tolero el alcohol. Sin expresión alguna, me tragué el camarón y no me molesté en responder. Había decenas de hombres y mujeres presentes, y aún así Alicia me señaló solo a mí para decir: no lo malinterpretes. Todos allí eran perspicaces. Una sola insinuación era suficiente. Corría el rumor de que el actor de primer nivel, Ethan, tenía una novia secreta, alguien que había estado con él cuando no tenía nada, caminando a su lado durante sus años más difíciles. Su vínculo era profundo, pero Ethan la protegía bien y nunca la exponía. El ambiente se fue tensando poco a poco. Ethan habló con impaciencia. ¿Por qué le estás explicando algo a ella? Es solo una colega de mi empresa. No tiene derecho a controlarme. Luego miró alrededor de la sala. Solo fue un juego. Ríanse y sigan adelante. ¿Verdad, Lara? Fue tanto una explicación como una advertencia. El rostro de Alicia palideció al instante. Me lanzó una mirada afilada. Así que sí sabía lo de Ethan y yo. De pronto, el cuenco de camarones pelados frente a mí se volvió dolorosamente llamativo. Lo empujé en silencio de vuelta a su lugar. Sonriendo, respondí: que haya sido un juego o no, en realidad no importa. A quienes debería importarles es a sus parejas, no a nosotros. Luego añadí: perdón a todos, tengo algo que atender. Me retiraré. El rodaje ya había terminado de todos modos. No necesitaba contenerme más. Ya había visto suficiente de la actuación de Alicia, dentro y fuera del set. No tenía ningún interés en seguir enredándome con ella. Pero, por supuesto, hay personas que simplemente no saben cuándo parar. Cuando Alicia salió tras de mí, me detuve, con curiosidad por escuchar qué quería decir. Lara, sabes que yo lo sé, ¿verdad? Fruncí el ceño. Habla en lenguaje humano. La expresión de Alicia se endureció, pero se contuvo y no lloró. Durante este tiempo, de verdad había aprendido lo que la gente quería decir cuando afirmaba que las mujeres estaban hechas de agua. Respiró hondo. Sé que eres la novia secreta de Ethan. Levanté una ceja. ¿Pero qué importa eso? ¿No te has dado cuenta en estos últimos meses? Él no te ama. Simplemente apareciste antes en su vida y estuviste allí cuando pasaba por un momento difícil. Ethan valora la lealtad y las promesas. No tiene el corazón para romper contigo por iniciativa propia. Espero que tengas la decencia de irte por tu cuenta. Sus palabras lograron hacerme reír de rabia. ¿Así de arrogantes son ahora las amantes? Si tienes el valor de robarme al novio, entonces ten el valor de hacer que él rompa conmigo. Como mínimo, si quieres que yo termine la relación, podrías entregarme un cheque. ¿O qué? ¿Vas a lanzar palabras como amor y esperar que me retire? Alicia, no tienes 3 años. ¿Puedes dejar de ser tan infantil? Lara, ¿sabes por qué no puedes competir conmigo? Me miró con un desprecio abierto. Porque eres consentida, de lengua afilada y nunca dejas pasar nada. Los hombres necesitan una confidente dulce, no una reina autoritaria. Ahora das pena, aferrándote a un hombre solo con favores del pasado. Guardé el teléfono después de haber soportado todo eso. No era porque fuera débil. Simplemente no quería que ningún escándalo arruinara el esfuerzo de todo el equipo de producción. Pero eso no significaba que fuera alguien a quien se pudiera pisotear. Que puedas competir o no. Ven a decírmelo otra vez cuando realmente ocupes mi lugar. Ahora mismo. Decir esto solo hace que tu posición se vea ridícula. Capítulo 2.
Cambié el vuelo y me preparé para regresar esa misma noche. Mientras esperaba en el aeropuerto, recibí una llamada de Ethan. ¿Dónde estás? Andy fue a buscarte hace un momento y dijo que no había nadie en tu habitación. ¿No habías regresado ya? Surgió algo de repente. Me volví antes. ¿Qué asunto puedes tener tú? Quedamos en volver juntos mañana. ¿Desde cuándo eres tan caprichosa? ¿Cambias el vuelo sin siquiera consultarme? Se detuvo un momento y luego, como si estuviera explicándose, añadió. ¿Sigues enfadada por lo de esta noche? Ya dije que solo fue un juego. Alicia acaba de ser hospitalizada por una gastroenteritis aguda. ¿Lo olvidaste? Solo no quería verla acabar otra vez en el hospital por culpa de un juego. ¿Olvidarlo? ¿Cómo podría olvidarlo? Aquel día, por culpa de que Alicia falló toma tras toma, yo estuve saltando toda una tarde en una piscina helada, con el clima casi bajo cero. Quien realmente lo olvidó fue él. Olvidó que esa noche yo tenía fiebre alta. Estaba medio inconsciente y le llamé varias veces, sin que atendiera ni una sola. Olvidó que desperté sola en el hospital y me encontré con él, cuidando personalmente a Alicia mientras comía. Ellos estaban tranquilos y serenos. Yo huí hecha un desastre. Tal vez mi silencio irritó a Ethan. Su tono se volvió cada vez más impaciente. ¿Por qué no dices nada? Como actores, besarse es solo parte de nuestro trabajo. ¿Ahora incluso eso te molesta? Le recordé con calma. Ethan, la vida no es una obra. En una obra puedes besar a quien sea, 100 veces, 1000 veces, pero en la vida real, solo puedes besar a tu novia o a tu esposa. Quizá por el alcohol. Escuché a Ethan tirar con fastidio de su corbata. Su voz también empezó a teñirse de ira. Lara, esa es la gente común. Nosotros no somos gente común. Para un buen actor, es imposible separar completamente la actuación de la vida. No puedes tener celos por todo. Si es así, cuando la serie se emita y haya promoción posterior, ¿vas a volver a armarme un escándalo? Vuelve de inmediato. Haré como que solo estás haciendo un berrinche. Si no, Ethan, ¿con quién hablas? ¿Por qué llevas tanto tiempo al teléfono? La voz de Alicia llegó desde el otro lado de la línea. No era fuerte, pero la escuché con absoluta claridad. Levanté la vista hacia el reloj del hall del aeropuerto, 11 de la noche. Esta no era la primera vez. Salían juntos de compras. Aparecían de madrugada en la habitación del otro. Incluso contestaban el teléfono del otro. Si yo preguntaba, era por trabajo. Si yo me enfadaba, era porque yo no sabía comportarme. Pero durante casi 3 meses de rodaje, siendo su novia y además artista de la misma compañía, nunca estuve a solas con Ethan, ni hablar de entrar en su habitación. Cuando había asuntos, todo se resolvía por teléfono o mediante el asistente Andy, así que no era que protegiera bien la relación. Simplemente no le importaba. Ethan, ¿por qué está Alicia en tu habitación? Ella, es Lara. Alicia interrumpió a Ethan. Vine a disculparme contigo. ¿Estás enfadada por lo de esta noche? Ethan está muy preocupado por ti. Solté una carcajada. ¿Disculparte conmigo? Entonces, ¿por qué fuiste a la habitación de Ethan? Si sabías que me iba a enfadar, ¿por qué aún así abrazaste y besaste a mi novio? ¿O qué? ¿El novio de otra persona sabe mejor? ¿Lo robado es más sabroso? Lo siento, entre toda esa gente, Ethan es con quien tengo más confianza. Su voz empezó a quebrarse. Todos somos actores. No pensé que te lo tomarías tan en serio. Pude imaginar perfectamente el aspecto de Alicia en ese momento. Frágil, lastimera, con el rostro lleno de agravio. Bastaba con que yo dijera un par de frases más para que, sin duda, rompiera a llorar como una flor de pera bajo la lluvia, despertando la compasión de cualquiera. Y entonces Ethan se convertiría en su caballero protector, señalándome y reprochándome a mí. Desde el otro lado se escuchaban vagamente las palabras de consuelo de Ethan, mezcladas con los sollozos de Alicia. De pronto, todo me pareció terriblemente aburrido. Ya no sabía qué estaba esperando. En el hall sonó el anuncio de embarque. Le dije 2 frases al micrófono y, sin importar si ellos 2 las escucharon o no, colgué y me fui. Fueron estas. Ethan, terminemos. Alicia, felicidades. La basura que yo ya no quiero. Puedes recogerla tú. Capítulo 3. Yo también viví años muy hermosos con Ethan. En aquel entonces, acababa de romper con mi familia y, persiguiendo sueños y libertad, entré en la industria del espectáculo. Pero los ideales siempre son exuberantes, y la realidad, cruel. Cada año había incontables personas persiguiendo sus sueños. Yo, aparte de ser guapa, no tenía ninguna otra ventaja, y lo que menos falta en el mundo del entretenimiento son caras bonitas. Así que solo podía esforzarme más que los demás, practicar baile con más seriedad, estudiar actuación con más empeño. En la sala de prácticas, además de mí, siempre estaba Ethan.
pero él era distinto a mí, venía de formación profesional, de esos a los que la gente llama los favoritos del cielo, a quienes la suerte les da de comer en la boca. Simplemente tuvo mala fortuna. Todas las series y películas en las que participó no pudieron emitirse por diversas razones. Así, dos personas frustradas se animaban mutuamente, se apoyaban entre sí, y juntos salieron del valle más bajo de sus vidas. El amor en la juventud siempre es puro e intenso. Compartíamos intereses y teníamos los mismos objetivos. Que una relación de apoyo mutuo, tras convivir tanto tiempo, se transformara en amor era lo más natural del mundo. En aquel entonces vivíamos en los apartamentos que proporcionaba la empresa, por normas de la compañía. Para evitar sospechas, él invitaba a todos los compañeros a comer, pero siempre pedía platos que a mí me gustaban. Yo también aprendí a preparar sopas y, cuando él volvía tarde, la servía cuenco por cuenco a todos. Soñábamos con un futuro maravilloso. En cada plan, aparecía la silueta del otro, pero junto con la fama repentina llegaron también los medios de todo tipo. Así que fuimos todavía más cuidadosos, más discretos. Más tarde, él compró una casa y yo me mudé fuera del apartamento. Con una extraña complicidad, empezamos una relación a distancia, viviendo en la misma ciudad. Él siempre decía que yo era celosa, que me gustaba perseguir la verdad detrás de esos rumores, pero en los últimos años de la relación, lo vi menos veces que en estos pocos meses de rodaje. Estoy muy agradecida de haber aceptado esta serie, porque me permitió entender claramente una cosa: el amor o desamor de un hombre no se mide por lo que dice, sino por lo que hace. Un hombre que ya está manchado, se deja y punto. Me di ánimo a mí misma. Si el amor ya no está, entonces a esforzarse, a luchar por la carrera. Capítulo 4. Después de descansar unos días en casa y ordenar mis emociones, llamé por teléfono a mi representante. Amanda, ¿cuándo entra al rodaje la serie del director? ¿Ya hay fecha? Por el lado de Amanda había bastante ruido. Al rato se cambió a un lugar más tranquilo y su voz llegó con claridad. ¿Ofendiste a Ethan cuando estabas en el rodaje? Me quedé confundida. No. Mi relación con Ethan siempre estuvo muy bien escondida. Amanda tenía más de un artista bajo su cargo, y yo nunca se lo conté. Ella siempre pensó que entre nosotros no había ningún vínculo. Entonces solo puede ser que este papel sea demasiado codiciado. Esta mañana recibí el aviso, la empresa le dio el papel a otra persona. Amanda bajó la voz. Sé que te esforzaste mucho por este personaje y que no estás conforme, así que quise pelearlo un poco. La dirección me dijo directamente que fue Ethan quien pidió el cambio. Ya sabe su estatus. Cuando él abre la boca, la empresa tiene que darle la cara. Pregunté un poco. Quien te reemplazó es una amiga cercana de Alicia. Parece que van a hacerlo público. Si no fuera así, Ethan nunca se metería en estos asuntos. Pensé que me enfadaría, que explotaría, pero solo me escuché decir con frialdad: lo entiendo. Gracias. Amanda sabía perfectamente lo que Ethan quería decir. El precio de irme era mi carrera. No quería terminar, pero tampoco estaba dispuesto a agachar la cabeza. Lástima que aún no me conociera lo suficiente. Yo solo tomé ser actriz como un sueño. Nunca me impuse una meta grandiosa. Ahora que el sueño ya se había cumplido, tampoco sentía apego. Justo entonces sonó el teléfono. Apenas contesté, tomé la iniciativa. Si me llamas para pedirme ayuda, primero tienes que aceptar una condición. A ver, ¿otra vez hiciste enfadar a papá y mamá? ¿O son ellos los que te están presionando para que te cases? Ninguna de las dos. Tu adorable hermanita puede quedarse sin trabajo. Querido hermano, ¿te importaría mantener a un parásito más? Del teléfono salió una risa grave. Trato hecho. A tu hermano no le falta nada, sobre todo dinero. Vuelve pronto. Tu cuñada está peleada conmigo. Recibido. Ahora mismo reservo el vuelo. Garantizo que esta tarde su mediadora sentimental estará en su puesto. Tiré la tarjeta sin que solo tenía el número de Ethan. Le envié un mensaje a Amanda avisándole de mi destino. Y luego hice las maletas para volver a casa a vivir de mi hermano. Capítulo 5. Después de volver a casa unos días, no leí noticias ni navegué por internet. Cada día o salía de compras con mi cuñada, o me quedaba tirada en casa jugando videojuegos. Al final, mi hermano ya no pudo soportarlo más y me arrastró a acompañarlo a un banquete. Después de todo, aún no le había ayudado a reconciliarse con su esposa. Así que solo me quedaba resignarme a ser su acompañante femenina, cuando por tercera vez, de forma intencionada o no, mi hermano intentó presentarme a algún joven prometedor que conocía. Finalmente no pude aguantar más. Hermano, ¿cuándo cambiaste de profesión y te convertiste en casamentero? Mi hermano me lanzó una mirada en blanco. Tu cuñada dice que la mejor manera de olvidar una relación es empezar otra nueva. Esta es la misión que me asignó. Francamente,
Deberías alegrarte de haber dejado a un hombre sin responsabilidad como Ethan. ¿Para qué estar todo el día deprimida? Haces que tu cuñada también se preocupe. Bajé la cabeza, un poco avergonzada, titubeando. Pregunté, ¿cómo saben que terminé con él? Con ese cerebro enamorado que tienes. Cuando ha habido un rumor sobre Ethan que no te haya bastado con un par de explicaciones para salir corriendo a buscarlo? Esta vez el escándalo fue enorme. Fotos en el aeropuerto, ropa de pareja, lo sacaron todo. Y tú, completamente indiferente. Lo más raro es que ni siquiera chateas por WeChat, con lo bien que te conozco. Esto significa que ya cortaron del todo. Y eso es algo bueno. Salieron durante tanto tiempo. Y no solo no quiso hacerlo público, sino que además no supo comportarse. Ese tipo de hombres son irresponsables. Todo eso de «es por trabajo» son solo excusas. El amor verdadero debería ser como el mío con tu cuñada, verla y perseguirla sin miedo. Que todo el mundo lo sepa. En cuanto aceptó, conocer a la familia y traerla a casa como esposa. No pude evitar poner los ojos en blanco. Igual que él, mi hermano otra vez presumiendo de su historia de amor. Y esa era precisamente la razón por la que más despreciaba a Ethan. Pero yo pensaba que cada persona tenía una personalidad distinta. Mi hermano siempre fue llamativo. Crecí a su lado desde pequeña. Sinceramente, no quería que mi futura pareja fuera igual, y por eso en su momento me atrajeron la calma y la meticulosidad de Ethan. Entonces, ¿por qué hiciste enfadar a mi cuñada? Lo interrumpí. De verdad tenía curiosidad, como ese fanático de consentir a su esposa había logrado enfadarla y, encima, no conseguir arreglarlo durante tanto tiempo. Lamentablemente, ninguno de los dos dejó escapar ni una pizca de información. Las palabras restantes de mi hermano se le quedaron atoradas en el pecho. Y se las tragó a la fuerza. A nuestro lado se oyó una risa suave. Mi hermano y yo nos giramos al mismo tiempo, mirando de dónde venía. Fabián, tú, mocoso, ¿volviste y ni siquiera avisaste antes? Para darles una sorpresa. Ustedes dos, hermano y hermana, siguen siendo igual de divertidos. Estuve a punto de volver a poner los ojos en blanco. ¿Eso era un cumplido? Después de pasar tanto tiempo con mi hermano, jamás consideré que llamar interesante a alguien fuera un elogio. A él no le importó en absoluto. Se acercó y le dio una palmada en el hombro a Fabián, con aire fraternal. Esta vez no te vas a ir otra vez, ¿no? No, me quedaré. Me estoy preparando para ir tomando poco a poco el control de la empresa. Perfecto. Otro día hablamos con calma. Hoy tengo una misión, encontrarle a mi hermana al hombre indicado. La mirada de Fabián pasó de mi hermano a mí. ¿La señorita Lara sigue soltera? Fabián era el amigo de la infancia de mi hermano, aunque yo no era cercana a él. Mi hermano lo era incluso más que conmigo. Así que cuando me di cuenta de que algo iba mal, ya era demasiado tarde. Acaba de ser abandonada. Está en casa haciéndose la deprimida. ¿Tienes a alguien adecuado? Preséntale a alguno. Si no hubiera llevado un vestido de gala, de verdad habría querido gritar al cielo. ¿No tengo dignidad? ¿Por ser un parásito ya ni derechos humanos tengo? La mirada de Fabián se volvió profunda. Entonces, ¿qué le parezco yo a la señorita Lara? En cuanto dijo eso, mi hermano se llenó de alegría y yo me quedé en shock. Fabián, desde pequeño, siempre fue el hijo perfecto de los demás. Su excelencia no solo traumatizó a los de su generación, sino también a varias generaciones posteriores. Yo fui una de las víctimas, tanto que, en aquella época, cada vez que escuchaba que Fabián venía a buscar a mi hermano, yo me escondía lo más lejos posible. El miedo infantil dominado por el nombre, Fabián, volvió de golpe. Negué con la cabeza más rápido que un sonajero. Era una broma, ¿verdad? Fabián era un zorro hecho persona. Si me metía con él, ¿no acabaría completamente controlada? Sin posibilidad de levantar cabeza jamás. Lástima que alguien pensara de manera totalmente distinta. Mi hermano sonreía de oreja a oreja a mi lado. Fabián, ¿qué te fijes en mi hermana tonta? Si hubiera sabido que tenías tan pocos requisitos, te la habría presentado hace tiempo. Dicho esto, me empujó hacia adelante. Te dejo a mi hermana. Yo me vuelvo con mi esposa. Antes de irse, se giró y me lanzó una mirada fulminante. Sí, aprovechalo bien. Este es el recurso de más alto nivel que tiene tu hermano. Te salió barato, sin importarle en absoluto mi vida o mi muerte. Se marchó con total elegancia. Yo apreté los puños mirando su espalda, haciendo muecas de rabia. Al girarme, me encontré de frente con el rostro apuesto de Fabián, sonriendo con total descaro. Mi corazón, sin avisar, se saltó un latido. Esa cara, cuando sonríe, es peligrosamente seductora. Que no esté en el mundo del espectáculo es un desperdicio absoluto. Fabián y yo charlamos de manera torpe toda la noche. Al final intercambiamos datos de contacto y cada uno regresó a su casa.
Más exactamente, él me llevó primero a la mía y luego volvió a la suya. Capítulo 6. Volví a vivir unos días más como un auténtico parásito en casa de mi hermano, hasta que mis padres, recién regresados de viaje, me llamaron para que volviera a casa. Justo entonces, Fabián, que había desaparecido tras agregarme como contacto, me invitó a cenar esa noche. Lo rechacé diciendo que iba a acompañar a mis padres. ¿Quién iba a pensar que poco después de llegar a su casa, sonaría el teléfono de mi madre? Con solo escucharla llamar una y otra vez, Fabi, supe que algo iba muy mal. Efectivamente, nada más colgar, mi señora madre empezó a apurarme para que saliera. Vamos, date prisa y vuelve a arreglarte. Niña, ¿cómo que tienes una cita con Fabi esta noche y no dices nada? Ve rápido. No lo hagas esperar. Tu padre y yo no necesitamos que nos acompañes. Si logras conquistar a Fabi, me dormiré sonriendo. Mi padre resopló a un lado. ¿Qué Fabi? ¿Vale la pena que mi hija vaya a rebajarse? El de la familia Wu, Fabián, mi padre, que estaba lleno de desdén, se levantó del sofá de un salto. Sí, ¿ese lirio de las altas montañas llamado Fabián cayó en tus manos? Dicen que uno baja la cabeza para casarse y levanta la cabeza para casar a la hija. Esta vez podré presumir frente al viejo Wu. Mientras hablaba, ya me estaba empujando hacia la puerta. Ve, que coman bien, aunque no vuelvas esta noche. No pasa nada. Miré sin palabras la puerta cerrándose a mis espaldas. Nadie imaginaba que mi padre acabaría acertando como un profeta. No solo no volví esa noche, sino que al día siguiente me mudé directamente. Capítulo 7. Cuando llegó el mensaje de mi cuñada, yo estaba a punto de arrancar el coche. Eran varias capturas de pantalla de chats. Ethan y Alicia habían ido juntos del bar a un hotel en plena madrugada, y no salieron hasta el día siguiente. No se pusieron de acuerdo con el precio, así que los medios decidieron sacarlo a la luz. Siempre se había rumoreado que Ethan tenía una novia dentro del círculo. La empresa le sugirió hacerlo oficial, y Ethan aceptó. Sí, ¿existe la posibilidad de que lo que no puede soltar sea solo el Ethan de antes? Resultó que mi cuñada siempre lo había sabido. Sabía que aún guardaba a Ethan en mi corazón. Sabía de mi terquedad fingida. Esta vez, de verdad lo dejé ir. Antes pensaba que él solo cuidaba demasiado de Alicia, que sus sentimientos se habían pasado de la raya sin darse cuenta. Pero ahora, incluso mi existencia podía ser sustituida por otra persona. Resultó que nuestros 5 años juntos no significaban nada para él. Abrí WeChat y escribí una frase. Fabián, ¿quieres esposa? Luego la retiré. Era demasiado abrupto. Al instante, del otro lado llegó un emoji. No sabía si lo había visto o no, y estaba pensando cómo explicarlo, cuando el teléfono de Fabián sonó. ¿Trajiste tu documento de identidad? Sí, en media hora. Nos vemos en la puerta del registro civil. Fabián, ¿hablas en serio? ¿No significa eso que tú quieres casarte conmigo y mi respuesta es que acepto? No. Fabián, ¿tu matrimonio no es demasiado precipitado? Señorita Su, la impulsividad es una característica de la juventud. ¿Qué dices? ¿Te atreves a apostar conmigo una vez? A apostar por tu criterio, a apostar por mi elección. Yo ya estaba tentada. Después de oírlo, me volví aún más impulsiva. De acuerdo, en la puerta del registro civil, esa misma noche, para celebrarlo. Después de cenar nos trasladamos a casa de Fabián y bebimos hasta caer rendidos. El alcohol y la seducción confunden a la gente. El alcohol lleva a perder el control. Queda claro que el alcohol no es algo bueno. En las novelas, la primera noche siempre es bella y romántica. La mía con Fabián fue un auténtico desastre. Cuando la flecha ya estaba en la cuerda, descubrimos que los dos éramos novatos. El final fue un caos total. Deslicé la mano desde su pecho hasta sus abdominales y murmuré, este cuerpo está muy bien. Más abajo, con la mano traviesa, le di un golpecito y solté una broma sin pensar. Tú, solo eres bonito por fuera, inútil por dentro. Fabián me miró en shock, varias veces a punto de decir algo. Al final, en silencio, se puso los pantalones y salió, esa espalda rota, como un perrito abandonado por su dueño. Me dieron ganas de darme una bofetada a mí misma. Una belleza es belleza haga lo que haga, incluso si no puede, sigue siendo bella. Los hechos demostraron que la gente inteligente aprende rápido. Fabián solo estuvo fuera media hora. Yo, en cambio, fui atendida por él durante toda la noche. Cuando por fin me dejó dormir, ya había amanecido. Capítulo 8. Cuando desperté, el móvil ya había explotado de mensajes. Había amigos preocupándose por lo mío con Ethan, y familiares queriendo cotillear sobre Fabián y yo.
Yo estaba en ese estado de confusión que llega justo después de despertarse. No podía creer que Fabián, ese niño mimado del cielo, de verdad hubiera sido arrastrado del pedestal por mí. Despierta, come algo. Ya he concertado una cena con ambas familias. Esta noche comemos juntos. Fabián, claramente, se adaptó mucho mejor que yo. Y claro, la mayor parte del alcohol de anoche se la bebí yo. La que se emborrachó fui yo, y la que se desmadró con el alcohol también fui yo. Las escenas vergonzosas de anoche aparecieron con total claridad en mi mente. De un tirón me cubrí la cara con la manta, ocultando mis mejillas que se calentaron al instante. Todavía no me he despertado. Esta noche creo que no podré ir. Se oyó una risa suave. Fabián me dio unas palmaditas en la cabeza a través de la manta. Anoche estabas bastante lanzada, ¿sabes? Hasta pensé que tenías mucha experiencia. Eso me dio todavía más rabia. Que Fabián nunca hubiera tenido novia y fuera un novato total era comprensible. Yo había tenido una relación de 5 años y, al final, fue como no haber tenido nada, pero aún así tenía que defender un poco mi encanto. ¿Y eso qué culpa tengo yo? Al principio la relación era inestable. Cuando por fin se estabilizó, la carrera despegó. Vivíamos ocupados hasta morir. En todo un año nos veíamos contadas veces, todo en secreto, como una guerrilla. Cada encuentro era agotador. ¿Qué tiempo iba a quedar para el romance? Pero eso no significa que no sea atractiva. ¿Entendido? Fabián se rió todavía más fuerte. No sé qué le hacía tanta gracia. No tenía ni un ápice de esa imagen de flor inaccesible de las altas montañas, de la que hablaban los rumores. Me llevé muy bien con Fabián. Y la cena familiar de la noche fue igual de armoniosa. Mi familia y la familia Wu eran viejos conocidos de generaciones. Aunque los mayores pensaron que lo nuestro de casarnos de repente era un poco impulsivo, también lo celebraron con gusto. La madre de Fabián, allí mismo, me puso en la muñeca un brazalete de jade heredado de la familia. 4 mayores, más mi hermano y mi cuñada. Como si temieran que me arrepintiera del matrimonio. No pararon de lanzarme dinero. Claro que yo sabía que esa era su manera de expresar buenos deseos para nuestra unión. Ese estilo, me encantaba. No me hice de rogar y lo acepté todo encantada. Bajo la mesa, tiré discretamente de la manga de Fabián. Él estaba escuchando con mucha atención a mis padres quejándose de las meteduras de pata mías y de mi hermano cuando éramos niños. Me tomó la mano en respuesta y se inclinó ligeramente hacia mí, aprovechando que nadie prestaba atención. Me acerqué y le susurré: si hubiera sabido que casarse me convertiría en una mujer rica, ojalá nos hubiéramos casado antes, sin darme cuenta de que, en realidad, acabábamos de reencontrarnos y no había ningún antes. La sonrisa en los labios de Fabián se amplió. Qué bien se veía, cejas elegantes, ojos brillantes, especialmente cuando sonreía. Era capaz de robar el alma. Vuelve en ti, hermanita, si vas a babear. Al menos cuida el lugar, dijo mi hermano. Me giré y le lancé una mirada fulminante. ¿Por qué estás en todas partes, cuñada? ¿Cómo pudiste fijarte en él? Mi cuñada nos miró a los dos con una sonrisa suave. En ese instante, me sentí infinitamente agradecida por mi elección. Un matrimonio entre familias de nivel similar, con orígenes claros y conocidos. 2 familias con valores compatibles y fuerzas equilibradas. De joven, sin entender nada, pensé que eso era una jaula y quise perseguir la llamada libertad. Después de volver agotada, comprendí al fin, esto era un refugio. Capítulo 9. Mi vida actual consiste básicamente en pasar de ser un parásito mantenido por mi hermano a un parásito mantenido por mi marido. La única diferencia es que ahora hay vida nocturna. Como los asuntos en el extranjero aún no estaban completamente cerrados. Hace unos días Fabián voló al país M. Quería llevarme con él, pero no todo el mundo puede adaptarse a una vida de noches interminables. Así que lo rechacé de forma firme y decidida. Por fin podía volver a disfrutar de dormir hasta tarde yo sola. Pero siempre hay gente que no soporta ver a otros vivir bien. Cuando desperté, vi varias llamadas perdidas de Amanda y un montón de mensajes en WeChat. Me dio pereza leerlos, así que la llamé directamente. Lara, ¿has visto las noticias? Te llamo para confirmar contigo que parte de ese reportaje es verdad y que parte es mentira. Y así ver cómo lo gestiona la empresa. ¿Qué noticias? Mi voz aún estaba ronca por recién levantarme. ¿Todavía no las has visto? Entonces míralas y luego me llamas. Ya te envié el enlace. Aprovechemos que aún no se ha vuelto viral y veamos si podemos presionarlo para que lo retiren. De acuerdo, las miro y te llamo. Leí el contenido a toda velocidad, a grandes rasgos. Decía que yo llevaba una doble vida amorosa y que estaba siendo mantenida por varios hombres. Las fotos mostraban a mi hermano y a mí de compras en un centro comercial, saliendo luego con mi brazo enganchado al suyo. También había imágenes de mí despidiendo a Fabián cuando se iba a trabajar, abrazándome y besándome.
De verdad, una sola foto para empezar y el resto pura invención. Le dije a Amanda que en esas fotos uno era mi hermano y el otro mi marido, que la empresa se pusiera en contacto con la otra parte para exigir que borraran el artículo. De lo contrario, demandaríamos. Amanda aceptó sin dudarlo, pero pasaron 2 horas y la empresa ni siquiera había enviado una carta de abogados. Cuando volví a contactar con Amanda, su tono era de impotencia. Lara, culpa a Amanda por ser inútil. A tu contrato le quedan solo unos días y la empresa no quiere renovarlo. Así que tampoco quieren hacerse cargo de tus asuntos. Y además, Amanda, ¿sabes algo más, verdad? Amanda era una agente veterana de la empresa, y yo siempre había sido obediente y sin problemas, aunque no renovaran. No hacía falta actuar tan mal, así que debía haber otra razón. He oído que Alicia va a firmar hoy con nuestra empresa. Le dijo a la directiva que conoce a la gente de las fotos y que es imposible que sean tu familia. Además, hoy mismo me enteré de que la novia del círculo de Ethan eras tú. Él también aseguró a los jefes que no eres de familia rica y que acababas de pelearte con él, que era imposible que estuvieras casada. La directiva considera que aclarar esto por ti conlleva demasiado riesgo y quiere dejar que se enfríe solo. Quizá lo mejor sea que no hagas nada por ahora. Al fin y al cabo, todo esto son rumores sin fundamento. Si nadie responde, el interés bajará rápido, solo que tu reputación puede verse un poco afectada. Entiendo. Gracias, Amanda. De esto ya no tienes que ocuparte. Yo me encargaré. Sabía lo difícil que era su posición, y aún así le agradecí que me contara todo. No pasa nada. Tampoco pude ayudarte mucho. Lara, estos días no mires las noticias. Estas cosas no se pueden explicar bien. Intenta tomártelo con calma, después de tantos años trabajando juntas, aunque supiera que no renovaría. Amanda seguía preocupándose por mí. Tras colgar, empecé a pensar cómo manejar la situación. Entonces volvió a sonar el teléfono. No había nombre guardado, solo una serie de números. Sabía quién era. Después de todo, durante 5 años me había aprendido de memoria esos 11 números. Apenas contesté, la voz acusadora de Ethan llegó al instante. Lara, ¿en qué estabas pensando? ¿Dejar que Amanda te ayude a decir una mentira tan fácil de desmontar? Menos mal que yo estaba allí. Si la empresa de verdad hubiera demandado y tú no hubieras podido presentar pruebas, ¿crees que los medios se habrían quedado tranquilos? Ethan, ¿por qué estás tan seguro de que yo estoy mintiendo? Pregunté, sin entender. Llevamos 5 años juntos. ¿Cómo no voy a saber qué clase de familia tienes? Si de verdad fueras una señorita rica, ¿no habrías podido comprarte una casa en Pekín? ¿Habrías vivido en los dormitorios de la empresa? ¿No habrías podido ni contratar a un asistente, teniendo que ir tú misma de set en set a pelear por papeles? Y lo más importante, ¿sabes a quién fuiste a buscar? Es el hermano de Alicia, Diego, del grupo Tulipán. Hablaba como si le doliera que yo no entrara en razón, enfadado porque aún no quería decir la verdad. Pensé que, si te empeñabas en romper conmigo y ni siquiera venías a buscarme cuando te quedaste sin trabajo, era porque tenías mucho carácter. Y resulta que al final fuiste a buscar a otro. Lara, si al final ibas a pedir ayuda igual, ¿por qué no viniste a pedírmela a mí desde el principio? Sabías perfectamente que, con tal de que bajaras la cabeza, yo te ayudaría. Recursos, dinero, todo podía dártelo. Sí, todo menos un estatus. ¿Por qué no lo busqué? Porque lo sabía. Sabía que, si bajaba la cabeza una vez, después me obligaría a bajarla infinitas veces. Eso lo aprendí a base de discutir con él una y otra vez. Además, ¿sabes que por tu culpa has arruinado el sueño de Alicia de abrirse camino en la industria sin depender de su familia? Ahora la alta dirección ya sabe que es la hija mayor de la familia Nan. Ve a disculparte con Alicia Nan. Que ella pida al señor Nan que salga a aclararlo por ti. Si el señor Nan no ha hecho ningún movimiento hasta ahora, es porque simplemente no le importas. Cuando uno se queda sin palabras, de verdad se ríe. Ya no pude seguir escuchando y lo interrumpí. Ethan, cada palabra que dices suena a que estás pensando en mí. Cada frase parece preocuparse por mí. Entonces dime, cuando tomaste mis recursos para regalárselos a otros, ¿pensaste en mí? Cuando pasaste la noche a solas con Alicia en un hotel, ¿pensaste en mí? Cuando usaste nuestra historia de amor para hacer oficial la tuya con Alicia, ¿pensaste alguna vez en mí? Me heriste una y otra vez, me ignoraste una y otra vez, y ahora vienes, bajo la bandera de «es por tu bien», a darme lecciones. Si de verdad pensaras en mí, ¿por qué no crees lo que yo digo y si crees lo que dice Alicia? ¿Acaso solo ella puede ocultar su identidad para abrirse camino en el mundo del espectáculo y yo no? Al otro lado del teléfono hubo un momento de silencio, seguido de un suspiro. Lara, ¿por qué siempre eres tan terca y siempre te ensañas con Alicia? ¿Sabes qué? Desde que se enteró,
¿No ha dejado de pedirme que te convenza de no mentir por este asunto? Una vez que se destape, la que quedará en ridículo serás tú. En ese instante comprendí lo estúpido que es explicarse ante alguien que no confía en ti. Tal vez, lo único que me pasaba era que no quería aceptarlo. No quería aceptar que la persona a la que amé de verdad ya no tenía nada que ver con la de antes. Me despedí con frialdad y distancia. Adiós, Isan. Adiós. Mi juventud. Capítulo 10. La gente siempre siente una enorme curiosidad por los chismes y los escándalos. En apenas una mañana, la noticia se disparó hasta lo más alto de las tendencias. Alguien desenterró que el caballero de las primeras fotos era el presidente del grupo Tulipán, y además estaba casado. En cuanto a las fotos posteriores, aunque no se logró identificar su identidad, como era muy guapo, algunos empezaron a especular que era el chico mantenido que yo tenía. La opinión pública se fue intensificando cada vez más. En los comentarios de abajo se decía absolutamente de todo. Estos años Lara no ha explotado del todo, pero sus recursos no han sido malos. ¿Cómo puede ser tan poco consciente y meterse como tercera sabiendo que el hombre tiene pareja? El de arriba. ¿Y tú cómo sabes de dónde vienen sus recursos? ¿No se decía que este hombre es el presidente del grupo Tulipán? ¿No teme que su esposa se entere con algo así? ¿Y la amante usa su dinero para mantener a otro hombre y él ni se entera? ¿Una persona así puede seguir siendo presidente de una empresa? En estas familias ricas todos son matrimonios concertados. Cada uno juega por su lado. Además, ser presidente no es tan difícil. Basta con saber mandar. La empresa es heredada, no creada por él. Pero que le pongan los cuernos y encima se haga público. Eso sí que es humillante. Déjenme decir algo con toda humildad. ¿No creen que los dos son guapísimos? Uno con aire de chico malo y el otro frío y distante. ¿Lara come también? De vez en cuando aparecía un comentario así, pero enseguida quedaba sepultado. La mayoría eran negativos, e incluso había muchos comentarios realmente desagradables. Yo me ocultaba en la sección de comentarios como una simple espectadora curiosa. En solo medio día, seguro que aún habría otra ola de popularidad, y efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que Alicia diera me gusta a un comentario que especulaba que yo haría relaciones públicas usando el pretexto de un familiar o amigo, y luego lo retirara. Entonces apareció otro comentario. Fuente interna revela que el presidente del grupo Tulipán se apellida Nan, y que al parecer sí tiene una hermana en la industria del entretenimiento, solo que lo ha ocultado muy bien y nunca se ha reportado. Los internautas se transformaron en auténticos Sherlock Holmes. No solo descubrieron el desliz de Alicia al dar like, sino que también encontraron fotos anteriores de ellas dos conversando animadamente en una gala. Y lo más importante, ambos se apellidaban Nan, un apellido bastante poco común, así que todos empezaron a etiquetar a Alicia Nan. Entre los insistentes llamados de los internautas, Alicia finalmente compartió la imagen que circulaba. Texto: el origen familiar no es importante, lo importante es la calidad humana. Por favor, presten atención a las obras de los actores, no a su vida privada. Parecía que no decía nada, pero a la vez lo decía todo. El significado concreto, que cada uno lo interprete. Creían que yo era una don nadie, ahora además abandonada por la empresa, alguien a quien podían manipular a su antojo, pero olvidaron que lo falso siempre será falso. Llamé por teléfono a un amigo periodista con el que tenía confianza. Confirmé que quien estaba empujando todo esto detrás era Alicia. Asuntos como ser mantenida o infidelidades, mientras no haya una prueba contundente de los implicados, solo se consideran chismes. No causan un daño sustancial, pero son extremadamente difíciles de aclarar. Es como tragarse una mosca por accidente, asqueroso, pero sin solución. ¿Pero por qué tendría yo que abrirme en canal para demostrar mi inocencia? Para aplastar un escándalo. Claramente hay métodos mucho más simples. Llamé al asistente ejecutivo principal de mi hermano. Por favor contacta con los principales medios. Quiero que salgan a la luz todas las noticias negativas de Alicia desde su debut hasta hoy. Avisa también al Departamento de Relaciones Públicas. En 10 minutos tendremos una reunión en línea. Les explicaré mis requisitos concretos. Todo el personal que participe en este asunto recibirá de mi parte un bono adicional este mes. Te lo agradezco. De acuerdo, señorita. Lo organizo de inmediato. La mejor manera de tapar una noticia es sacar otra aún más grande. Además, comparado con algo como lo mío, que solo eran unas cuantas fotos, lo de Alicia sería sin duda mucho más jugoso. Desde su debut, Alicia había tenido muy buenos recursos y rápidamente entró en el grupo de las actrices jóvenes más populares. Al principio hubo muchos rumores. Luego se dijo que era una joven rica del círculo de Shanghái y se construyó una imagen de heredera adinerada. Incluso yo sentí curiosidad, antes de entrar en la industria del entretenimiento. La verdad es que nunca la había visto.
Pensándolo mejor, le envié un mensaje a mi padre por WeChat. Con cautela le pregunté, papá, ¿estás seguro de que no tienes una hija ilegítima fuera? Lo que recibí a cambio fueron decenas de mensajes de voz furiosos de mi padre. No me atreví a abrirlos. Dejé el móvil en la sala y me fui al despacho a continuar con la reunión. Tras ir asignando tareas una por una, el resto se lo dejé a los profesionales. Justo cuando volví a encontrar el móvil, entró la llamada de mi cuñada. Ve a controlar a tu hermano. Está completamente loco. Entonces me enteré de que mi hermano, usando la cuenta oficial del grupo, estaba librando solo una batalla sangrienta contra un montón de internautas. ¿Y ganó? Pregunté. ¿Cómo iba a perder? Cada vez que destroza a uno, el equipo legal de la empresa manda inmediatamente una carta de abogado, dijo ella, entre resignada y divertida. Ahora mismo está como dopado. Me temo que todo el departamento legal tendrá que hacer horas extra esta noche. Pensé en el historial de combates de mi hermano desde pequeño y sentí que seguramente no saldría perdiendo. La consolé diciendo, no te preocupes, déjalo pelear un rato más. Yo primero voy a seguir comiendo palomitas. Mi hermano no tiene Instagram. Seguramente ni le apetece registrarse. Desde la cuenta oficial compartió la noticia, esta es mi hermana, del mismo padre y la misma madre. Luego compartió el mensaje de Alicia Nan, ¿y tú quién eres? ¿Crees que por apellidarte Nan puedes hablar en nombre de la familia Nan? Después vinieron todo tipo de respuestas a los comentarios de los internautas, sobre todo contra los que decían que su matrimonio era solo una fachada. Por fin entendí la impotencia de mi cuñada. Mi hermano, con la excusa de limpiar mi nombre, se dedicó a presumir de lo bien que estaba su relación, pero su capacidad de combate era realmente impresionante. No solo estuvo insultando durante horas, no decir palabrotas mientras insulta es lo básico, que ninguna frase se repita ya es nivel maestro. Yo compartí casualmente su primer mensaje, es cierto, él tiene el apellido de mi padre y yo el de mi madre. No quería involucrar a la familia, pero ya que mi hermano había salido a confrontar públicamente, yo también tenía que darle algo de apoyo moral. Al levantar la vista, me di cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Fuera de la ventana, el cielo ya estaba lleno de estrellas. De repente, tenía muchísimas ganas de Fabián. Me preguntaba qué pensaría al despertarse y descubrir que lo habían convertido en alguien mantenido. Probablemente levantaría una ceja y diría, un honor. Antes no lo sentía así, pero ahora, sola frente a la inmensidad silenciosa de la habitación, la nostalgia se desbordó. El teléfono no dejaba de sonar. Había llamadas de Isan, de Amanda, de la empresa, incluso de Alicia. Dejé que el móvil sonara una y otra vez hasta colgar. Después de esta noche, seguramente ninguno de ellos tendrá tiempo para buscarme. Al final, solo le envié un mensaje a Fabián. Voy a buscarte. Espérame. Capítulo 11. Fabián no me preguntó nada. Simplemente comprimió en 3 días el trabajo que originalmente le tomaría una semana y luego me acompañó a enloquecer y divertirnos durante varios días. Cuando regresamos al país, el asunto de Alicia ya estaba prácticamente llegando a su fin. Se destapó que cuando estudiaba acosaba a sus compañeros, y que al entrar por primera vez en la industria le robó el novio a su mejor amiga. Más tarde se enredó con hombres casados y, por recursos y patrocinadores, fue cambiando de protector una y otra vez. Todo salió a la luz, caso por caso. Su carrera artística quedó prácticamente arruinada. En cuanto a Isan, debido a su anterior anuncio oficial de relación, el público ya los veía como un todo. No solo fracasó su intento de reconvertirse, sino que ni siquiera pudo conservar el esplendor que tenía entonces. Alguien tan orgulloso como él, que además había estado en la cima, ¿cómo iba a resignarse al final a una vida ordinaria? Al final, lo suyo no fue más que un desastre sin sentido. Le pregunté a Fabián, ¿crees que me pasé? Él estaba trabajando en el estudio. Al oírme, levantó la cabeza y me miró. Tras pensarlo un momento, me devolvió la pregunta, ¿te dio lástima? Lo pensé y negué con la cabeza. Fue ella quien me humilló primero y luego me atacó por la espalda. Yo solo me defendí, no había razón para que, después de que me abofetearan la mejilla izquierda, yo ofreciera también la derecha. Fabián se dio la vuelta y me atrajo a sus brazos. Entonces es que te importa mi opinión. Sí. ¿Sabes por qué nunca te pregunté sobre este asunto? Conozco tu carácter. Consulté tus planes y también estuve de acuerdo con tu contraataque. Lo que me gusta es tu independencia, no una versión de ti que dependa de mí. Para mí, reaccionar con decisión ante los problemas, en lugar de llorar buscando protección, es precisamente donde reside tu encanto. Además, no creo que te hayas excedido. Un adulto debe hacerse responsable de sus actos. Si fue capaz de hacerte eso a ti, es muy posible que antes ya hubiera hecho lo mismo con otras personas. El análisis de Fabián era muy acertado. De hecho,
Esta no era la primera vez que Alicia manchaba así la reputación de alguien. Por eso esta vez su caída fue tan estrepitosa. En el mundo del espectáculo, mucha gente recurre a todo tipo de medios con tal de hacerse famosa, pero olvidan que quienes realmente permanecen en lo alto a largo plazo lo hacen gracias a su calidad humana. Hundí la cabeza en el pecho de Fabián y le dije, Fabián, quiero retirarme del mundo del entretenimiento. Él me preguntó, ¿es por mí? Negué con la cabeza y, al darme cuenta de que no podía verme, lo expliqué en voz alta. Antes pensaba que ser una estrella era algo deslumbrante, que podía gustarle a muchísima gente. También me parecía muy interesante ser actriz, poder experimentar vidas distintas. Pero ahora, de repente, me doy cuenta de que en realidad la esencia de la vida es la sencillez. Además, he perdido el amor por mi profesión actual y quiero probar algo diferente. Fabián me levantó el rostro y me dio un beso en la mejilla. Está bien, solo recuerda una cosa, el trabajo, para ti, no es para sobrevivir, sino por amor. En nuestra familia, basta con que haya uno que trabaje duro para ganarse la vida. Solté una carcajada. ¿Tú llamas a eso ganarse la vida? Sin hablar de otros. Como mi hermano se entere, te va a dar un puñetazo. ¿Y cómo que no? En mis sueños de juventud, siempre estuvo el recorrer el mundo contigo, conocer paisajes distintos y probar comidas diferentes. Lo miré, pensativa. En muchos de los planes de Fabián yo estaba incluida, como si supiera desde hace tiempo que me convertiría en su esposa. O quizá, en sus planes, su esposa siempre había sido yo, pero nosotros, antes, claramente no éramos cercanos. En mis ojos, él solo era un hermano de una familia influyente, un hermano de familia poderosa, excelente y muy atractivo, que solía venir a buscar a mi hermano mayor. Pero desde el primer reencuentro, su amor por mí fue descarado y creció sin control. No pasa nada. Aún nos queda mucho tiempo, lo iré descubriendo poco a poco, ahora mismo. Solo quería decirle, Fabián, ¿te he dicho alguna vez que te amo? Sí, anoche lo dijiste muchas veces. ¿Quieres que te ayude a recordarlo otra vez? Me llevé la mano a la frente y, con la cara roja, fui a taparle la boca. Lo que se dice en la cama no cuenta. De verdad, a partir de ahora, prohibido que él se junte con mi hermano. Extra, Fabián. Tengo a alguien a quien amo desde que era joven. Ella es luminosa y alegre, segura de sí misma y radiante. Nunca se lo he contado a nadie. La admiro profundamente. Solo esperaba a que creciera, para entonces ir a pedir su mano. Pero el destino es caprichoso. Aún así, llegué un paso tarde. Pensé que, a partir de entonces, nuestros caminos serían ajenos. Hasta que vi en WeChat el mensaje de que iba a tener una cita a ciegas. Impulsivamente, regresé al país. Y cuando la volví a ver, discutiendo con Diego, los recuerdos de nuestra juventud se superpusieron con la escena frente a mis ojos. Me llevé la mano al pecho, intentando calmar un corazón que latía fuera de compás. Transformé la alegría desbordante en una risa que brotó desde lo más hondo. Resultó que el tiempo solo me hizo crecer, pero jamás desgastó el amor que siento por ella.